Descubrí que mi hermana usó mi tarjeta para su boda sin avisar. Dijo que yo no tenía familia y podía pagarla. Sonreí y le advertí, entonces prepárate para lo que sigue. Al día siguiente, todo estalló, llamadas, gritos y súplicas, porque cancelé el pago y debían cubrir $15,000 o se quedaban sin evento. Pero lo que pasó después fue aún peor. Me di cuenta del cargo una noche, cuando estaba medio dormido y el zumbido de mi teléfono sobre la mesa de luz me despertó. Entrecerré los ojos, tratando de entender lo que veía en la pantalla. $15,000 desaparecidos. Mi primer instinto fue pensar que alguien había hackeado mi tarjeta. Abrí la aplicación del banco con las manos temblorosas, el corazón latiendo a toda velocidad mientras buscaba los detalles de la transacción. Entonces lo vi. El dinero se había ido a parar a un lugar llamado La Estancia del Lago, un salón de eventos lujoso del que mi hermana Carolina no dejaba de hablar desde hacía meses. El estómago se me revolvió. Me incorporé de golpe, completamente despierto, con el brillo de la pantalla proyectando sombras sobre mi apartamento desordenado. No quería aceptarlo, pero lo supe en el fondo de inmediato. Carolina había usado mi tarjeta. Traté de calmarme, de pensar con claridad. Quería creer que era un malentendido, pero cuando revisé más a fondo mis movimientos, la realidad me golpeó con fuerza. Había más cargos, degustaciones de catering, anticipos para flores, incluso $500 en una boutique de novias. Todo a mi nombre. Fue entonces cuando recordé, meses atrás, durante una cena familiar, ella había olvidado su cartera y yo pagué la cuenta. Le di mi tarjeta al camarero sin pensarlo. Ella debió haberle sacado una foto o anotado los datos. Me quedé sentado en la oscuridad, con la mandíbula tan apretada que me dolía. Esto no había sido un error, había sido premeditado. Carolina lo había planeado, apostando a que yo cargaría con la cuenta porque, para ella, yo era el hermano prescindible, el que no tenía esposa ni hijos, el que vivía solo, el que trabajaba sin hacer ruido, una billetera con patas. A la mañana siguiente, fui directo a la casa de mis padres. Carolina estaba en la cocina hojeando una revista nupcial, su anillo de compromiso brillando con arrogancia bajo la luz del sol. Mis padres tomaban café como si nada. No me molesté en saludar. Le mostré la pantalla del teléfono, con la lista de cargos. ¿Usaste mi tarjeta para el casamiento? Ella apenas levantó la vista, sonriendo con cinismo. Claro que sí. Tienes 28 años. Estás soltero y no tienes cargas. ¿En qué más vas a gastar tu dinero? Deberías sentirte feliz de ayudar. No tienes a nadie más que mantener. Mis padres no dijeron nada. Siguieron bebiendo café como si eso fuera lo más normal del mundo. Era como una emboscada silenciosa. Sabían lo que había pasado y lo aprobaron con su silencio. Sentí que la sangre me hervía en las sienes. Cerré los puños a los costados del cuerpo mientras los miraba. Esa familia por la que tanto había hecho, ahora me trataba como un simple cajero automático. Sonreí con frialdad. Entonces les va a encantar lo que viene, dije, girando sobre mis talones y marchándome. Volví a casa con las manos temblando. Nunca me había sentido tan traicionado, pero no iba a dejarlo así. Se acabó el papel de respaldo, el de salvavidas familiar. Esa noche llamé al salón de eventos. No solo cancelé el pago, también lo denuncié como uso no autorizado, explicando detalladamente lo que había ocurrido. Me aseguré de que la transacción fuera anulada y de que se bloqueara el acceso a esa cuenta. Y, por si fuera poco, pedí que la fecha volviera a estar disponible para otros clientes. A la mañana siguiente, mi teléfono estalló con notificaciones. 68 llamadas perdidas. Carolina, su prometido, mis padres. Las dejé ir al buzón de voz, disfrutando cada mensaje furioso o desesperado que llegaba. Alrededor del mediodía, Carolina me mandó un mensaje: arregla esto o vas a arruinar mi boda. Sonreí. Ella no tenía idea de que eso era solo el principio. Por la tarde, la ansiedad ya había hecho efecto. El primero en aparecer fue el prometido de Carolina, Santiago. Golpeaba la puerta como si viniera a rescatar a alguien del fuego. Mientras tanto, yo me servía el café con toda la calma del mundo. Lo dejé golpear un buen rato antes de abrirle. Estaba agitado, con la cara roja y sudor en la frente, a pesar del aire fresco de primavera. ¿Qué demonios hiciste, Julián? Espetó sin siquiera saludar. Carolina me llamó llorando. ¿Qué hiciste? Me apoyé en el marco de la puerta, manteniendo la compostura. Recuperé mi dinero, Santiago. Los $15,000 que tu prometida me robó. Titubeó. No esperaba que fuera tan directo. Fue un malentendido. La familia se ayuda entre sí, dijo. Solté una carcajada seca. ¿Malentendido? ¿Te parece un malentendido que alguien tome tus datos sin permiso y los use para pagar una boda a la que ni siquiera fui invitado? Se removió incómodo. Vamos, eres su hermano. Es su gran día. ¿No puedes dejarlo pasar? Sentí como la rabia de años volvía a asomar, pero me contuve. No, Santiago, no puedo. ¿Y si no pagan la totalidad del salón hoy mismo? La fecha se pierde. Ya tienen otras parejas interesadas. Su rostro palideció. Por un instante, me dio algo de pena. Pero solo un instante. Recordé la sonrisa altanera de Carolina, el silencio cómplice de mis padres, y se me pasó. Santiago retrocedió, balbuceando. Estás arruinando su boda. Me incliné hacia él y le hablé en voz baja. No, ella se la arruinó sola.
Cerré la puerta en su cara. Lo escuché murmurar insultos mientras se alejaba. Pero eso no fue todo. Una hora después, mis padres llegaron, golpeando la puerta como si fuera una intervención. Respiré hondo y abrí. Mi madre entró primero, seguida por mi padre. Parecían haber ensayado cada frase de camino. Ella estaba furiosa, él, decepcionado, como si yo hubiera fallado por no sacrificarme otra vez. ¿Qué demonios es esto, Julián?, espetó mi madre, mostrándome el celular con un correo del salón confirmando la cancelación del pago y la reapertura de la fecha. Estás destruyendo la boda de tu hermana. Me obligué a respirar con calma, negándome a caer otra vez en ese ciclo conocido de culpa y obligación. No, dije con voz firme y helada. Ella fue quien arruinó todo cuando decidió robarme. Mi padre dio un paso al frente, con la mandíbula tensa. Estás exagerando. No tienes familia, Julián. No estás casado, no tienes hijos. ¿En qué más vas a gastar tu dinero? Algo dentro de mí se rompió. Era como si el último hilo de paciencia finalmente se hubiera soltado. Lo miré directo a los ojos, con una dureza que incluso me sorprendió. Lo gasto en mí, papá, porque es mío. Y si crees que voy a dejarlo pasar, entonces no me conoces en lo absoluto. Antes de que tuvieran oportunidad de seguir con sus ataques, los interrumpí. Tienen hasta el final del día para reunir los 15.000. Si no lo hacen, la boda se cancela. Y ese ya no será mi problema. Cerré la puerta de golpe. Me quedé ahí, apoyado contra la madera, con las manos temblando y el corazón golpeando fuerte en el pecho. Pero sabía que esto no había terminado. Ni por asomo. Pensé que el caos alcanzaría su punto máximo después de eso, pero claramente subestimé la capacidad de mi familia para aferrarse a su sentido de derecho. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de mi prima Liz, una de las pocas personas de mi familia que me habla sin pedirme favores. Me advertía que Carolina estaba contando una versión distorsionada de los hechos, acusándome de sabotear su boda por celos y resentimiento. Según su historia, yo había prometido ayudar con algunos gastos como muestra de apoyo, y ahora estaba dándome vuelta a último momento para arruinar su día especial. Leí el mensaje y solo pude negar con la cabeza, sintiendo como la rabia volvía a crecer. Consideré exponerla en ese instante y decirle a toda la familia la verdad, pero decidí esperar un poco más, dejar que cavara su propio agujero. Unas horas más tarde, mi teléfono volvió a sonar, pero esta vez no era Carolina ni mis padres. Era mi tío Roberto. Él y su esposa siempre fueron distintos. Son las únicas personas en mi familia que me tratan como un adulto, no como una billetera con piernas. Viven en otra ciudad y no suelen meterse en los dramas familiares. Pero esa vez, estaban cerca y querían pasar a verme. Media hora después, tocaron a mi puerta. Al abrir, los vi parados ahí, mi tío con su mirada directa y seria, mi tía con los brazos cruzados, preparada para enfrentar lo que hiciera falta. Antes de que pudieran entrar, otro coche se detuvo frente a la casa. Mis padres bajaron primero, y detrás de ellos, Carolina y Santiago. La caravana completa del desastre había llegado a mi puerta. Mi tío me lanzó una mirada rápida, como diciéndome «ya entendí», y se hizo a un lado cuando mis padres se metieron sin permiso al salón. Carolina parecía al borde del llanto, y Santiago parecía más un prisionero camino a su juicio que un novio feliz. Carolina fue la primera en hablar, con esa voz entrecortada que tantas veces usó para manipular. «No puedo creer que me estés haciendo esto, Julián. Soy tu hermana. Esta es mi boda». Levanté la mano, deteniéndola. «¿Te refieres a la boda para la que usaste mi tarjeta sin permiso? ¿La que intentaste que yo financiara sin siquiera consultarme?» Mi tía soltó una risa seca, claramente conteniéndose para no explotar. Mi tío, directo como siempre, no lo pensó dos veces. «¿Eso es verdad, Carolina?» Ella dio un pequeño respingo. Sus ojos iban de él a mí, buscando desesperadamente una salida. Intentó negar, pero mi tío la interrumpió. «Si no tenías el dinero, no deberías haber planeado una boda que no podías pagar». Mis padres, que ya estaban listos para lanzar otro discurso moral, se quedaron mudos, como si de repente se les hubiera cortado la voz. Mi tía dio un paso hacia adelante, su mirada afilada. «Y ustedes también», dijo, señalando directamente a mis padres, «deberían sentir vergüenza por haber aceptado esto. Si no pueden costear una boda, no tienen derecho a obligar a su hijo a hacerlo». Vi cómo el rostro de Carolina perdía color. Su máscara se desmoronaba. Por primera vez en mucho tiempo, mis padres no tenían respuestas, ni sermones, ni reproches. Solo se removían incómodos bajo la mirada de mi tío. «Si vuelven a intentarlo, cuenten con que nosotros no estaremos», añadió él, cruzando los brazos. Un silencio tenso llenó la sala. Solo se oía el zumbido del refrigerador. Respiré hondo, sintiendo como se aligeraba un peso que llevaba tanto tiempo que ya se me había hecho invisible. Mi tío volvió a mirarme. «Échalos, Julián. No les debes nada». Lo miré fijamente, sintiendo como algo se afirmaba en mi interior. Giré hacia mis padres, hacia Carolina y Santiago. Lo escucharon. Todos dudaron por un momento. Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas, pero no me moví. Solo señalé la puerta. Uno por uno, salieron. Mi madre, la última en irse, me lanzó una mirada herida, como si yo fuera el traidor por defenderme. Cuando la puerta se cerró por fin, mi tía se acercó
Me puso la mano en el hombro y me dijo en voz baja: «Hiciste lo correcto, Julián. No dejes que te hagan sentir lo contrario». Mi tío asintió. Su rostro era duro, pero sus ojos tenían una expresión más blanda, casi orgullosa. Los vi subir al coche y alejarse por la calle. Me quedé en el umbral, sintiendo una mezcla extraña de alivio y agotamiento. Sabía que esto no era el final. Carolina no era de las que se rendían en silencio, y tenía claro que mis padres tampoco iban a dejarlo pasar sin pelear. Pero por primera vez en años, sentía que yo tenía el control. Debía haber sabido que Carolina no se quedaría de brazos cruzados. A la mañana siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar. Pero esta vez no eran solo ella o mis padres, eran amigos en común, familiares lejanos e incluso algunos compañeros de trabajo que, de alguna manera, se habían visto arrastrados al desastre. Carolina había cambiado por completo de táctica y se había metido de lleno en el papel de la víctima incomprendida. Publicó un mensaje largo y melodramático en redes sociales, llorando por lo injusto que había sido con ella. Me pintó como el hermano resentido y egoísta que trataba de arruinar su boda por envidia. Afirmaba que yo me había comprometido a ayudarla económicamente y que, a último momento, me había echado atrás, dejando a ella y a Santiago desesperados por salvar su día especial. Mi bandeja de entrada explotó. Familiares que no veía desde hacía años salieron de la nada para regañarme por ser un desagradecido. Viejos amigos de la familia me acusaban de haber abandonado a mi hermana en un momento crucial, e incluso algunos sugirieron que debía disculparme y enmendar la situación. Era tan absurdo que no pude evitar reírme. Me recosté en el sillón y empecé a leer los comentarios llenos de indignación, con los dedos deseando escribir la verdadera historia. Pero me detuve. Si Carolina quería jugar a ese juego, se lo permitiría. No pensaba defenderme en público, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados. En lugar de responder, llamé a mi tío. Contestó al segundo timbrazo, su voz áspera y directa cortando el ruido en mi cabeza. «Julián, vi la publicación. No te preocupes, ya vamos en camino». Me quedé paralizado. «¿Vienen aquí?» «Sí». Tu tía casi rompe el teléfono del coraje cuando la leyó. «Llegamos en 20 minutos». Exactamente 20 minutos después, oí el sonido del coche de mis tíos aparcando frente a casa. Pero antes de que pudieran siquiera tocar la puerta, otro auto frenó con brusquedad en la calle. Miré por la ventana y sentí el estómago encogerse. Eran mis padres, con Carolina y Santiago justo detrás. Abrí la puerta justo cuando mis tíos subían al porche. El corazón me latía con fuerza. Mis padres y Carolina venían subiendo los escalones, con los rostros llenos de una nueva ola de indignación. Carolina ni siquiera esperó una invitación. Pasó empujando a mi tío y me apuntó con el dedo. «¿Cómo te atreves a poner en contra mía al tío Roberto y a la tía Linda? Estás destrozando esta familia», soltó con furia. Apenas pude reaccionar antes de que mi madre interviniera, su voz aguda y tensa. «Julián, tienes que arreglar esto ya. Tu hermana está hecha polvo. ¿Tienes idea de lo que has causado?» No alcancé a articular respuesta. Mi tío se colocó entre nosotros, ocupando el marco de la puerta con sus hombros anchos. Miró a Carolina con firmeza, su rostro endurecido. «¿Basta? Ya has arrastrado a Julián demasiado en todo este caos». Carolina dio un paso atrás, con la boca abierta. Buscó respaldo en mis padres, pero mi tía fue más rápida. «Ya hablaste suficiente. Ahora nos toca a nosotros». Entró directamente a la sala. Mi tío cerró detrás de ella y me hizo una señal para que cerrara la puerta. Lo hice, asegurándola con llave. Mis padres y Carolina se quedaron de pie en el recibidor, como si acabaran de entrar a una sala de juicio y acabaran de darse cuenta de que eran los acusados. Mi tío se volvió hacia ellos, con la mandíbula apretada. Llevan años aprovechándose de Julián, tratándolo como si fuera un plan de respaldo, solo porque no encaja en su historia familiar ideal. Pero eso se acabó. Mi madre abrió la boca para protestar, pero mi tía la silenció con una mirada fulminante. Intentaron manipularlo para que pagara una boda que nunca aceptó costear. Usaron su tarjeta sin permiso y ahora intentan dejarlo mal públicamente por proteger su dinero. ¿En serio se están escuchando? El ambiente se volvió denso. La tensión llenaba cada rincón. El rostro de Carolina pasó de un rojo furioso a un blanco pálido. Sus manos temblaban, como si quisiera abofetear a alguien pero no supiera a quién. Mi padre, por lo general el más ruidoso en cualquier discusión, estaba inmóvil, con la mandíbula tensa y la mirada clavada en el suelo. Por una vez, no tenía nada que decir. Finalmente, mi tío dio un paso más, con un tono grave y contundente. «Tengan suerte de que Julián no los haya denunciado por robo. Si siguen por este camino, no solo perderán la boda, perderán mucho más». Tras esas palabras, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, con mi tía siguiéndolo. Antes de salir, ella se volvió hacia mí, me dedicó una leve sonrisa de apoyo y se marcharon. Nadie dijo nada durante varios segundos. Después, sin decir una sola palabra, mis padres y Carolina abandonaron mi apartamento. Sus pasos sonaban pesados, resignados. Me dejé caer contra la puerta al cerrarse, soltando un largo y tembloroso suspiro. Sabía que esto no había terminado. Carolina tenía demasiado orgullo como para ceder, y mis padres eran demasiado tercos como para aceptar que estaban equivocados. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo. Tenía personas que me respaldaban. Y fuera lo que viniera después,
Estaba preparado. Después de ese enfrentamiento, pensé que quizás Carolina y mis padres finalmente se darían por vencidos, pero debía haber sabido que no sería tan fácil. 2 días más tarde, al volver del trabajo, encontré mi buzón repleto de sobres rosados. Invitaciones de boda. Rasgué una al azar y me quedé sin palabras. Era de Carolina. No solo había decidido seguir adelante con la boda, sino que además se había duplicado en su mentira. En el interior, un mensaje decía: una celebración familiar posible gracias a la generosidad y el amor de nuestras familias. Sentí como me hervía la sangre. Seguía difundiendo la misma historia falsa, que yo había aceptado ayudar y que después me eché atrás. Lancé la invitación sobre la encimera, intentando calmarme. Me costaba creer su descaro. Ya había bloqueado la tarjeta. Sin mi dinero, tendrían que hacerse cargo del total de los $15,000. Pero entonces me invadió una duda inquietante. ¿Y si habían encontrado otra forma de pagar? ¿Y si lograron reactivar el pago con el salón o, peor aún, convencieron a mis padres de cubrirlo y luego echarme la culpa si algo fallaba? Marqué el número del salón de eventos, con el corazón acelerado. Contestó el encargado tras varios timbres. Hola, dije intentando sonar sereno. Habla Julián. Quería confirmar que mi tarjeta sigue bloqueada para la boda. Hubo un breve silencio al otro lado. Sí, señor Ramírez. Su hermana nos llamó hace unos días para intentar aclarar el asunto, pero le explicamos que no podemos hacer nada sin su autorización. No lo tomó muy bien, la verdad. Solté el aire con alivio. Al menos eso seguía bajo control. Colgué con un poco más de tranquilidad, pero no había pasado ni un minuto cuando el teléfono volvió a vibrar. Fue mi tío quien me llamó. Su tono era seco, directo. Acabamos de recibir la invitación, dijo. ¿Qué es esta tontería de que el apoyo de la familia hizo posible la boda? Solté una risa amarga, más por frustración que por humor. Es cosa de Carolina. Sigue intentando hacerse pasar por la víctima. Escuché un suspiro al otro lado de la línea, y casi pude imaginarlo llevándose la mano a la frente. Bien, ya nos ocuparemos de eso. Pero escúchame, hablé con uno de tus primos hace un rato. Carolina está tratando de reunir lo que le falta de dinero. Ha estado contactando a todo el mundo en la familia, contando una historia llena de dramatismo, como si tú quisieras arruinarle la boda por pura maldad. Cerré los ojos y me froté el puente de la nariz. Por supuesto que lo haría. Seguramente intentaba manipular a todos para que la salvaran en el último momento. Gracias por avisar, tío Roberto, respondí. De verdad lo agradezco. Hubo un breve silencio antes de que dijera: solo mantente alerta. Cuando la gente está desesperada, hace tonterías. Colgué con la mente dando vueltas. Conocía a Carolina demasiado bien como para pensar que se detendría ahí. Estaba dispuesta a exprimir cada gramo de compasión y dinero que pudiera obtener. Así que encendí mi portátil y escribí un mensaje que envié a todos los familiares que pude recordar, desde primos hasta tíos lejanos. No me extendí demasiado. Fui directo al grano. Expliqué cómo Carolina había utilizado mi tarjeta sin permiso, como tanto ella como mis padres habían intentado manipularme para que yo financiara su boda, y como finalmente me había negado. Presioné enviar y me recosté, el corazón todavía acelerado. Sabía que eso provocaría reacciones, pero ya no estaba dispuesto a dejar que Carolina controlara la versión de los hechos. Si quería guerra, yo estaba preparado. Y por primera vez en semanas, sentí que tal vez podía salir de todo esto con la frente en alto. Debía haber imaginado que lo siguiente sería aún peor. 2 días después de enviar ese correo, llegué a casa y noté que la puerta de mi apartamento estaba entreabierta. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Empujé la puerta con cautela, el pulso retumbando en mis oídos. El interior era un desastre. Los cojines del sofá estaban desparramados, los cajones abiertos, papeles por todo el suelo. Parecía una escena de una mala serie policial. Mi laptop había desaparecido, junto con algunos otros dispositivos electrónicos. Fui a mi habitación y comprobé que mi caja fuerte, donde guardaba mi pasaporte, algo de efectivo para emergencias y una tarjeta de respaldo, había sido forzada. Sentí una furia helada subir por mi cuerpo. Sabía quién estaba detrás de eso. Carolina había cruzado una línea inaceptable. Llamé al 911. Mis manos temblaban mientras intentaba mantener la voz firme al hablar con la operadora. 15 minutos después, 2 agentes estaban en mi casa, tomando fotografías y revisando huellas. Mientras los observaba trabajar, mi teléfono volvió a vibrar. Era otro mensaje de mi tío Roberto. Tu prima me acaba de contar algo, decía. Carolina está diciendo que le debes dinero y que estás mentalmente inestable. Está intentando voltear a toda la familia en tu contra. Apreté la mandíbula. Ya no solo quería destruir mi estabilidad financiera, ahora iba tras mi reputación. Cuando los oficiales terminaron de revisar todo, uno de ellos se me acercó, con expresión seria. ¿Tiene alguna idea de quién pudo hacer esto? ¿Alguien con motivos para hacerle daño? Asentí, tragando con dificultad. Sí, mi hermana. Está desesperada. El oficial anotó algo rápidamente. Necesitamos sus datos. Si podemos vincularla con esto, presentaremos cargos. Cuando se marcharon, me dejé caer en el sofá, ahora destrozado, con la mente revuelta. Sentía que todo mi mundo había sido sacudido desde la base, y lo peor era que las personas que se suponía debían apoyarme eran quienes sostenían el cuchillo.
Esa misma noche, el teléfono volvió a sonar. Julián, ya está resuelto, dijo mi tío con tono firme. Hablé con tus padres. Les conté todo lo que hizo Carolina. Van a cubrir los daños. No quieren escándalos ni arriesgarse a que la policía intervenga. Solté una larga exhalación. Por primera vez en mucho tiempo, mis hombros dejaron de tensarse. Gracias, tío. No sé qué haría sin usted. Su voz se suavizó. Solo cuídate, hijo. Te mereces algo mucho mejor que todo esto. Cuando colgué, sentí una mezcla extraña de alivio y agotamiento. Mis padres, en lugar de enfrentar los hechos públicamente, habían preferido barrerlo todo bajo la alfombra. Pero al menos esta vez, pagarían por el desastre de Carolina. El evento siguió adelante. Sí, Carolina se casó como tanto había querido, con la sonrisa perfecta y el vestido caro. Pero el precio no fue solo económico. En el fondo, todos sabían lo que había ocurrido. Algunos familiares dejaron de hablarles, otros asistieron por compromiso, y unos pocos, aunque no dijeron nada, comenzaron a ver a Carolina con una mezcla de desconfianza y decepción. Por mi parte, no volví a acercarme a esa dinámica. Aprendí que a veces uno no puede cambiar lo que está roto, pero sí puede alejarse antes de quedar atrapado en los pedazos. Cambié de número, limité el contacto y me dediqué a reconstruir mi vida sin arrastrar la culpa que tantos años había cargado como si me perteneciera. Ya no era el hermano callado que se tragaba todo. Había hablado, había enfrentado, y había puesto un alto, no por venganza, sino por dignidad. Y aunque el daño que Carolina causó no se borraría con disculpas que nunca llegaron, al menos yo tenía claro que no volvería a permitir que me usaran como escudo para cubrir sus errores. No sé cómo será su futuro, pero yo, por fin, estaba empezando el mío sin deberle nada a nadie.